Bueno, Nora dijo que lo que vamos a hacer es un pantallazo, más que un pantallazo, porque hablar de este tema es un tema que necesitaríamos largo tiempo, por lo menos un trimestre entero, para poder adentrarnos en cada uno de los dones y poder discernir cómo utilizarlos y cómo reconocerlos también en la vida de la iglesia. Pero bueno, en cuanto a esto del pantallazo, vamos a dar un pantallazo. Antes que entrar en el tema, quiero compartir un texto bíblico con ustedes que está en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 13. Segundo Libro de Reyes, capítulo 13, dice el versículo 14 así: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, ¿de qué cayó enfermo Eliseo? El rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Eliseo les dijo: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Luego Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Un grupo de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron una banda armada de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. En este pasaje hay 2 enseñanzas que quisiera compartirles en esta noche. La primera enseñanza: vemos que Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Vale decir que le capacitó espiritualmente para que el rey pudiera llevar adelante la victoria contra sus enemigos. Vale decir, le impartió la unción que Eliseo tenía de poder del Espíritu de Dios sobre las manos del rey. Y le dijo: dispara. El rey disparó la flecha y luego Eliseo le dijo: tomá las otras flechas y golpea ahora el suelo. Pero displicentemente el rey, después de que Eliseo había dicho: vencerás a tus enemigos hasta destruirlos, don profético, profetizó la victoria del rey. El rey displicentemente golpeó 3 veces. Total, ya estaba la profecía. Total, Eliseo le había dicho que iba a vencer para siempre a sus enemigos y que los iba a destruir por completo. Pero resulta que cuando golpea el suelo, Eliseo se enoja con el profeta, con el rey. Y le dice: si hubieras golpeado, aunque sea insistido y golpeado 5 o 6 veces, los hubieras derrotado para siempre. Pero ahora vas a simplemente tener 3 victorias sobre tus enemigos. Primera lección: cuando se nos concede una gracia de Dios, y esos son los dones, que son carismas, gracias, es para que nosotros, una vez que reconocemos que tenemos esa gracia, vayamos a fondo en el uso de esos dones. Vale decir, utilicemos la gracia que Dios nos ha dado. Porque si no, por ser conformistas, esos dones que hemos recibido se limitan, o mejor dicho, los limitamos nosotros.
porque no vamos más allá en el uso de ellos. Dios nos da dones para que nosotros los usemos. Los dones no pueden quedar dormidos, porque son proyectos de Dios para edificar sus propósitos a través de su pueblo. Cuando nosotros somos displicentes, avaros en nuestras actitudes, en el uso de los dones, generalmente el don es como una llamita, ¿no?, que está ahí. ¿Vieron el calefón? ¿No? Está la llamita siempre de piloto. Ahora, cuando uno abre la canilla, se prenden todo el resto del calefón. Bueno, los dones, si nosotros no los usamos, quedan en piloto. Quedan chiquitos. No se van, porque son irrevocables los dones que Dios da. No se pierden. Pero pierden la potencia, la capacidad. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando de dones, tenemos que saber esto, de que el don que hemos recibido, los dones que hemos recibido, son para usarlos, son para ir a todo lo que podamos hacer para que ese don y ese poder y esa gracia de Dios se manifieste conforme a los propósitos de Dios. ¿Está entendida la primera parte de lo que acabo de decir? El don no es un juguete, no es algo que yo digo, ay, qué bien lo que me dieron, y me conformo. El rey Joás tenía toda la posibilidad de una victoria completa, pero por conformarse, esa victoria no se realizó en su vida y después tuvo que el pueblo de Israel enfrentar grandes problemas con sus enemigos. ¿Por qué? Porque los dones no fueron usados correctamente. Lo segundo, y miren qué interesante lo que les voy a decir porque se los hice repetir. ¿Qué le pasó a Eliseo? ¿Cómo leímos que estaba? Enfermo de muerte. Cayó enfermo de muerte. Ahora, miren esto. Allí en el versículo ahora 20. Después Eliseo murió y fue enterrado. Un grupo de saqueadores moabitas solía invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. ¿Quién recuerda las cosas que Dios hizo a través de Eliseo? ¿Qué cosas hizo Dios? A ver, vamos. A través de Eliseo. Resucitó muertos. ¿Cómo? Derrotó un ejército entero de los enemigos. No, ese fue Elías. ¿Qué más? Sanó las aguas. ¿Se acuerdan cuando las aguas estaban envenenadas? Sanó las aguas. Multiplicó alimentos. Vale decir que tenía dones de milagro, dones de poder inmensos en él. ¿Sí o no? Ahora, ¿de qué murió Eliseo? De enfermedad. Les hago una pregunta. Si tenía esos dones, ¿por qué no se sanó a sí mismo? Si tenía esas capacidades y esos poderes, ¿por qué no se sanó a sí mismo? Como cuando Pablo pidió por su sanidad, dijo Dios. Sí, no, ahí metemos la voluntad de Dios, pero ahí hay otra cosa. Los límites, ¿no se lo habrán dado para eso? ¿Por qué? Porque son para servir. Exactamente, porque los dones no son para nosotros. Los dones son para servir, para darles a otros. O sea, nos emocionamos cuando tenemos un don de poder del Señor, sea cual sea el don que hemos recibido, pero no es para nosotros, porque se los enseñé en la clase pasada. Una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa son los dones del Espíritu Santo. El fruto habla de mi capacidad y calidad espiritual. Los dones son regalos de Dios, no tienen que ver conmigo, pero son para darlos, para usarlos en beneficio de otros, no para satisfacernos a nosotros mismos. Dos enseñanzas. Si soy displicente con los dones, el don va apagándose. El don es para usarlo.
para multiplicarlo. Y cuanto más lo multiplico, más gracia se manifiesta de Dios a través de mi vida. Segundo, el don no es para mí. El don es para que yo se lo dé a otro, para que sirva a los propósitos de Dios en su reino. ¿Aclarado esto? No te escucho bien. Bueno, ahí sí, lo que decía Adrián, interviene la voluntad de Dios, pero generalmente yo puedo decir, saname, Señor, pero el don es para darle a otro, es para edificar la vida de otros, para hacer crecer, para bendecir, para honrar la vida de otros. ¿Está claro esto? Él tenía todos los dones, tenía todo el poder. De hecho, un año después de muerto, sus huesos todavía conservaban el poder de Dios que hace que se resucite ese muerto, que tiran ahí. O sea, el don sigue ejerciendo el poder en la presencia del cuerpo, de los huesos de Eliseo. Pero no se sanó Eliseo. Resucitó un muerto los huesos, pero no él. Entonces, esto es una idea que es muy importante tener. El don no es para mí, el don es para que yo lo use. Por eso Dios reparte a todos dones. ¿Por qué? Porque nos hace dependientes unos de otros. El don que el Señor le ha dado a uno, me bendice a mí, y el don que me ha dado a mí, bendice a otro. Y entonces se multiplica la capacidad de la unidad de la Iglesia en la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo les fue con el ejercicio que les di? ¿Se acuerdan del ejercicio que les di, no? Ahí dividimos los distintos pasajes. Hoy vamos a estar viendo las distintas formas de estudiar los dones. Pero teníamos 5 columnas. Dividimos dones para el servicio, dones para enseñar, dones para adorar, dones para testificar y dones para administrar. ¿Hicieron el ejercicio? Curiosidad. ¿Trabajaron con el ejercicio? Es muy importante porque si no, se quedan simplemente sin practicar y profundizar en esto, ¿no? El primer pasaje que leímos dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. A ver las columnas allí que nosotros teníamos. La primera columna era el de servicio. ¿Qué dones de este pasaje entran dentro de esa columna? Servir, el servicio es la columna. Muy bien. Ayudar, misericordia y repartir. Bueno, ahí no tenemos el texto, ¿no? A ver, vamos a poner el texto, por favor, Feli. Así lo van llenando. La primera columna tiene que ver con ayudar, misericordia y repartir. La columna de enseñar y profetizar. La columna de adorar, exhortar y profetizar también. La columna de testificar, ahí en ese pasaje no hay dones como para el testimonio. Y la columna de administrar es presidir y repartir. Bueno, vamos a dejarlo allí porque los voy a dejar que lo hagan en casa y lo trabajen en casa. ¿Está bien? Pero háganlo. Háganlo. Porque son varios pasajes. Vamos a ver las listas de los dones en el Nuevo Testamento. En ese pasaje no. En los otros pasajes sí. Lista de dones en el Nuevo Testamento. El primer pasaje que vamos a ver es el pasaje que está en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, y ahí yo les puse en negrita los diferentes dones que aparecen en este pasaje. Dice Pablo que aparecen 7 dones en este pasaje.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Acá tenemos 7 dones en una lista que aparece en la carta del apóstol Pablo a los romanos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, reparte, o sea, el dar, el presidir, que podríamos decir liderar, y el don de misericordia. ¿Con cuáles de estos dones ustedes tienen algún tipo de dificultad? Recuerden que no vamos a profundizar mucho en cada don porque se nos va a ir la clase, pero ¿qué es exhortar, por ejemplo? ¿Qué es el don de exhortar? Tiene que ver con Con la corrección. Tiene que ver con alentar, con animar, exhortar, porque a veces identificamos mal el don creyendo que si bien el don de animar sirve para corregir, la idea del corregir sirve para que la persona se anime, se desarrolle, se aliente en su vida, en sus situaciones, en el servicio. Es decir, que el don de exhortar es un don importantísimo dentro de la iglesia porque es un don de aliento para los demás. ¿Y el de profecía? ¿Qué es el don de profecía? La predicación del Evangelio. No. Tiene que ver con la predicción de un hecho futuro. Claro. Un mensaje de Dios. Generalmente nosotros relacionamos el don de la profecía con algo que se predice. Y a veces se confunde mucho esto porque el don de profecía es la interpretación de la realidad a través de la palabra de Dios. Vale decir, la lectura de un propósito de Dios en medio de una realidad presente que Dios quiere manifestar. El don de profecía, cuando nosotros pensamos simplemente que es algo que predice algo que va a venir al futuro, muchas veces se confunde y lo tomamos como si fuera los signos astrológicos que nos van a decir cómo nos va a ir por delante en nuestra vida. Y no tiene que ver con esto. La profecía tiene que ver con la palabra de Dios. Cómo a través de la palabra de Dios ciertas personas leen la realidad, la interpretan, la disciernen y la enseñan en la iglesia. Ese es el don de profecía. Si bien es cierto también el don de la revelación profética, y ahí estamos en otro término, tiene que ver con advertencias de Dios o enseñanzas del Señor frente a situaciones que pueden llegar a presentarse. Ahora, el don de profecía, conforme a lo que es lo escritural, terminó con los apóstoles. No es revelación de nuevas cosas de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es completa. Todo lo que necesitamos conocer está profetizado ya en la palabra de Dios. Por eso, muchas veces el don profético tiene que ver con la interpretación de esa palabra para aplicarla en una realidad determinada, sea presente o sea futuro. Pero es la palabra la que interpreta la realidad. ¿Está bien? No es una adivinanza. El don de profecía es no me adivinan las cosas. Eso es un error. No es así. Bíblicamente toda la profecía ya la tenemos en la palabra de Dios. Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y se cerró la revelación de los propósitos de Dios. Ahora, hay ciertas situaciones que requieren que uno interprete la palabra y la aplique a ciertas realidades, a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones. Y ahí encontraríamos el don profético. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y ve que en la iglesia había profetas, ¿por qué había profetas
que daban enseñanza de propósitos de Dios, esos profetas. Porque no estaba el Nuevo Testamento, porque no estaba la Biblia. Entonces se necesitaba que una iglesia sea formada en la doctrina, en la revelación, en la palabra, en la edificación. Ahora, hoy ya tenemos la palabra de Dios, así que no necesitamos algo nuevo de parte de Dios, sino cómo aplicamos esa palabra a una realidad determinada. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Entonces, por eso es muy importante distinguir lo que pasaba en la iglesia primitiva, donde no tenían la Biblia, donde no tenía la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, y lo que hoy es la iglesia, que sí tiene la palabra y puede leer la realidad a través de la palabra. Bien, algún otro don que necesita, que es presidir, es liderar, es entusiasmar, organizar y dirigir a la iglesia o a los creyentes a una determinada a un determinado propósito que Dios tiene para la vida de la iglesia. Es como lo que hoy sería el liderazgo, se llama liderazgo. Bien. El reparte es la generosidad, el don de dar. Hay personas que dan permanentemente. ¿Por qué? Porque yo les expliqué en la clase pasada que hay dos dones que son básicos para que funcionen los demás: servicio y dar. Dios es un Dios que da permanentemente. Da, porque es amor. Entonces, Dios es un Dios que el don de repartir tiene que ver con aquellos que se desprenden de cosas que son personales para bendecir a otros. Y tiene que ver también con la administración de la iglesia. Eso es un don. Yo siempre lo interpreté como una virtud de ser generoso, pero ahora me vengo a... A ver, voy a distinguir. Una cosa es cuando una persona, bajo la gracia del Espíritu Santo presente en su vida, recibe una dirección de parte del Señor de dar algo a otro hermano, a otra hermana o a una persona, repartir algo suyo, eso es una cosa. Otra cosa es la persona que permanentemente, guiada por el Espíritu Santo, se saca cosas propias y se las está dando a los demás. Algo que antes de conocer a Cristo no tenía y después de Cristo sí. Sí, algo que quizás no tenía antes de conocer al Señor. Porque ¿qué hizo Cristo? Cuando nosotros pensamos en los dones, tenemos que pensar en la persona de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó. Acuérdense el pasaje, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Teniendo forma de Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, etc. Se despojó. O sea, el que tiene el don de repartir es una persona que tiene ese don de Cristo de darse. Es una persona que permanentemente tiene alegría en el compartir lo que tiene con otros. Es abundante en el repartir. Una cosa es dar de vez en cuando, otra cosa es permanentemente estar dando de sí. ¿Está bien? Como Cristo. Muy bien. Sí. No, tiene que ver con repartir toda la vida. Lo material, lo espiritual. Ustedes pónganse a pensar y van a ver que hay personas que tienen este corazón. Hay cristianos que tienen este corazón. Se dan a sí mismos. Personas que no les interesa conservar nada, sino que lo reparten, lo comparten con todos. En esa situación vale la espiritualidad y la vida de oración y de consagración en el hecho de poder dar bajo esa directiva divina. Claro, a ver, todos nosotros somos llamados a ser generosos, a compartir. Todos somos llamados a dar. Ahora, hay personas
que no son llamadas a dar de vez en cuando, dan todo, permanentemente están compartiendo todo lo que tienen. Ese es el don de repartir. Muy bien, vamos a otra lista de dones. Nosotros recién vimos 7 dones, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar, cuando Pablo escribe a los Corintios, un don más. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El don de continencia. ¿Por qué Pablo habla específicamente de este don aquí? Porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, recuerden ustedes que tenía muy cercana el hecho de la venida de Cristo. Pablo pensaba que Cristo venía mientras él estaba viviendo. Ese era el concepto de Pablo. Cuando uno ve y lee, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, por ahí Pablo dice, y entonces los que quedemos, seremos. Él pensaba que iba a ver la venida del Señor. Pero para eso necesitaba llevar todo su tiempo en la tarea que él experimentaba que tenía que hacer, que era apóstol, fundar iglesias, predicar el evangelio, etcétera, etcétera, por todas partes del mundo. Y llevar una familia a cuestas haciendo esa tarea era muy difícil. Por eso él decía de que él mismo se privaba porque tenía el don de continencia. Por eso dice, pero si no tenés ese don, no te largué a ir por todas partes, porque vas en algún momento a enfrentar tus propias flaquezas, limitaciones, debilidad, tentaciones y todo lo demás que quieran agregarle. El don de continencia es un don de continencia sexual. Es decir, que la persona es como que tiene un dominio sobre su sexualidad donde no tiene una necesidad de ejercerla de alguna manera. ¿Vamos bien? ¿Vieron que donde hay dones también? Bueno, a veces pensamos en, ¿cierto? ¿No? ¿Algunos quieren que ore por el don de continencia? A mí ya me pasó el tren. Ya pasó el tren. Bueno. ¿Algunos quieren que ore por el don contrario? Bueno, vamos a otra lista. La lista que está en 1 Corintios capítulo 12 ahora. Y acá vamos a encontrar 11 dones nuevos que se agregan a los 8 que ya vimos. ¿De acuerdo? Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, ese ya lo vimos, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este texto de lista de dones? ¿Cuál es el término? Una es por el mismo Espíritu, pero hay otra que se repite más que esa. A otro. Como les dije al comenzar, que los dones nos son dados ¿para qué? No para nosotros, sino para darlos para otros. Por eso el énfasis de Pablo es usen para encontrar la unidad de la dependencia entre ustedes. Por eso, él habla que reparte el Espíritu a cada uno según él quiere. Los dones
vuelvo a repetir y a reiterar la idea, que uno tenga el don, vamos a llamarlo así, de estos que habla acá, de sanidades, porque habla en plural de sanidades. Hay distintos tipos de sanidades. Puede ser sanidad familiar, sanidad relacional, sanidad emocional, sanidad física, sanidad espiritual. Hay distintos tipos de sanidades y hay distintos dones para ejercer ese tipo de sanidad. ¿Está bien? Bueno, supónganse que alguien tiene dones de sanidad y Dios lo está usando mucho, mucho. Y otro tiene solamente dones de interpretación de lenguas. ¿Quién es más importante de los dos? Exactamente, exactamente. Porque lo que quiere producir Dios en la iglesia es la dependencia de unos por otros, con otros. A ver, sin esa dependencia no hay unidad. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y la perfección de la unidad en Cristo es que es Él en nosotros el que manifiesta sus dones para bendecirnos unos a otros, para ser dependientes unos de otros. ¿Me siguen esta idea? Bueno, vamos a los dones que aquí están mencionados. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia o palabra de conocimiento. ¿Qué sería esto? Bueno, les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una persona que es inteligente y una persona que es sabia? ¿Es lo mismo? ¿Una persona inteligente que una persona sabia? No, el sabio es el que pone en práctica la inteligencia. El inteligente es aquel que conoce. El sabio es aquel que aplica ese conocimiento, que es una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Cuando Dios da una palabra a una persona en una situación específica para que la persona tome entendimiento del propósito de Dios o cómo resolver esa situación. Y la palabra de sabiduría sería una palabra que alguien da a otro para que practique lo que conoce. Para que haga práctico. Si ustedes leen el libro de Proverbios, van a ver que sabio no es aquel que conoce mucho. Sabio es aquel que practica lo poco o lo mucho que conoce. Esa es la idea. Entonces, una palabra de ciencia, de conocimiento, es una palabra que se le da a alguien frente a una problemática que está viviendo de parte de Dios para que sepa cómo resolver una situación. Una palabra de sabiduría es cómo aplicar en una situación determinada la resolución de un problema. Les conté el otro día de esta mujer que visita a un pastor, no me acuerdo si se los conté. Una mujer que era misionera, visita a un pastor porque estaba de paso por la ciudad, necesitaba un lugar donde alojarse porque iba para otro lugar. Entonces, después de cenar, hablando con el pastor le abre el corazón porque estaban viviendo un problema que no sabía cómo resolver en la iglesia. No tenía forma de resolverlo. Y entonces ella le dice, bueno, vamos a orar. Se ponen a orar. Ella inclusive, mientras ora en lenguas, se va. Al tiempo regresa, porque volvía a su casa, pasa para hospedarse en lo de los pastores. Y entonces le pregunta al pastor, pastor, ¿qué pasó con eso que me contó, ese problema que había en la iglesia que usted no sabía cómo resolver? Y el pastor le dijo, bien, lo pude hacer todo bien. Ay, qué bueno, me alegro. Sí, hice lo que usted me dijo en oración. Y ella se queda mirándolo y dice, ¿yo cuándo le dije cómo resolver el problema? Ella hasta habló en lenguas, pero él escuchó lo que Dios quería enseñarle para que él pudiera resolver esa situación en la iglesia. Y este es el misterio de los dones.
Los dones se revelan en palabras de conocimiento, en palabras de sabiduría, en palabras de enseñanza, en palabras de dirección, en aplicación del conocimiento. Bueno, ¿qué otro don de estos tienen dificultad? Dones de sanidades, no necesito explicarlo, ya lo hemos hablado. Vuelvo a repetir, a mí me da pena hacer un vuelo así tan rápido sobre los dones. Yo tengo escrito un libro que es sobre los dones del Espíritu Santo. Si el Señor lo permite, lo podemos reeditar al libro porque se agotó, pero de alguna manera podríamos también hacer fotocopia de los dones y aquellos que le interesen pueden hablar con Betty y decirle, yo quisiera comprar eso, lo fotocopiamos y se los damos. Después hablen con Betty aquellos que les interesa y van a profundizar más en el tema de los dones. Bueno, don de hacer milagros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es el discernimiento de espíritu? El discernimiento de espíritu era muy útil, sobre todo en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque en la iglesia iban y venían maestros de diferentes experiencias espirituales. Por ejemplo, estaban los judaizantes, que eran cristianos, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían enmarcados en las normas del Antiguo Testamento. Circuncisión, librarse de los días sábados, etcétera, 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 ¿no? Todas las normas del Antiguo Testamento. Y ellos en sus enseñanzas, cuando visitaban las iglesias, remarcaban la necesidad de aplicar la vida de los cristianos. Estoy hablando de la iglesia de Corinto, que estaba en Grecia, no era judía, era una iglesia de gentiles, de gente que no conocía las normas del Antiguo Testamento. Entonces, se necesitaba dentro de la iglesia gente que pudiera discernir el espíritu con que esa persona estaba trayendo la enseñanza, si era mentira, si era verdad, etcétera, etcétera. Eso era discernir los espíritus malos, discernir los espíritus que habitaban en las personas y que les dominaban, revelar lo que había espiritualmente del enemigo en la vida de una persona, enseñanzas falsas, falsas doctrinas. Ustedes no saben eso, quizás algún día en el seminario se estudia historia del cristianismo y van a ver la cantidad de herejías con las cuales tuvieron que combatir los apóstoles y por eso tenemos este tipo de cartas. Estuvieron estudiando algo de esto. Claro, un pantallazo. Pero hubo mucha herejía, mucho gnosticismo, sobre todo en las iglesias griegas. Los gnósticos hablaban justamente de eso que vimos antes, palabras de conocimientos especiales reveladas por Dios, que cuando la persona las conocía podía crecer en su relación con Dios, algo totalmente errado y fuera de la palabra de Dios. La relación con el Señor nos la da Cristo solamente y no lo que yo puedo ser de inteligente o tener conocimiento espiritual. Y eso evitaba mucho el misticismo griego. Entonces se necesitaba que personas disciernan si lo que estaban enseñando allí era espiritualmente sano o no era espiritualmente sano. Y hoy día yo creo que también Hoy, claro que hoy hay cada uno, abran las redes sociales y van a ver la cantidad de errores doctrinales con que muchas veces se enseñan en las iglesias. Sí, Marcelo. Hoy, ¿por qué? Porque hoy la iglesia ya no es tanto como iglesia local en la enseñanza. Hoy hay un abanico de enseñanzas a través de las redes y se necesita ser muy inteligente y discernir mucho la enseñanza, porque se tragan cada sapo, mis hermanos. Conocedor de la palabra. Y conocer, por supuesto, y discernir, ¿no? Géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. Hay dos tipos de géneros de lenguas que por lo menos aparecen en el Nuevo Testamento. Las lenguas angelicales, allí en el capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo va a decir, si yo hablara lenguas de ángeles y no tengo amor, ¿se acuerdan? Lenguas angelicales, idiomas especiales que tienen que ver con los ángeles y la comunicación angelical, y lenguas que tienen que ver con idiomas del mundo.
Por ejemplo, ¿qué pasó en Pentecostés? Empezaron a hablar las Dice, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó con los discípulos? empezaron a hablar en lenguas de otras personas que estaban en ese momento en Jerusalén, sin conocer De otras naciones. de otras naciones. Betty dice, empezaron a hablar en lenguas de otras naciones que estaban presentes porque judíos de distintas partes del mundo se reunían en la fiesta de Pascua. Acuérdense que Pentecostés viene posterior a la Pascua, y entonces hablaban toda una serie de idiomas no reconocidos, pero ellos les escuchaban. Y acá voy a detenerme, porque muchas veces decimos, entonces estaban hablando en el idioma de la gente de donde venía, de la nación o de la tribu donde venía esa gente. Pero la palabra de Dios dice que le escuchaban hablar. No dice que hablaban solamente. Así que el milagro puede ser en el que escucha, en el oído, y no solamente en la lengua. Como el pastor que usted contó. ¿Me siguen la idea? Como el pastor que usted contó. Como el pastor que conté yo, que la mujer habló en lengua y él escuchó cuál era la solución de su problema. Él lo escuchó. Es una interpretación, pero él no estuvo interpretando, se lo reveló el Espíritu Santo. Es como que le puso el audífono en su propio oído. Ahora, el hecho de que existieran las lenguas angelicales, que supongo que los ángeles se comunicarán con esas lenguas, ¿a nosotros de qué nos beneficia o qué nos sirve que alguien hable en lenguas angelicales si nosotros no hablamos ese idioma? Por eso ahora vamos a leer después por eso acá aparece interpretación de lenguas, y vamos a leer después que Pablo corrige justamente en la iglesia de los Corintios porque los que hablaban en lenguas se pensaban que eran mejores que los demás, los que hablaban en lenguas angelicales. Y Pablo escribe todo esto para corregir y le dice que si tienen lenguas, pero la iglesia no es edificada por lo que ellos hacen, que se callen y que se edifiquen a sí mismos y hablen con Dios. Pero a la iglesia hay que interpretar lo que es las lenguas. Generalmente el Espíritu Santo es sabio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay alguna persona que tiene una experiencia de lenguaje espiritual en la congregación, el Espíritu Santo va a levantar a alguien que va a interpretar eso. Ahora, si no hay alguien que interprete, Pablo dice cállese. Y pueden pasar dos cosas. O la persona se quiere lucir porque tiene lenguas, o en realidad las lenguas son un invento. No tienen que ver con las verdaderas lenguas espirituales. De repente uno puede, si el Espíritu da, orar en lengua, pero suavecito, como para edificación. También está lo de la edificación personal, más allá de la congregacional, que eso también está contemplado en la parte. Miren, a ver, yo tengo lenguas. ¿Ustedes me escucharon hablar en lengua alguna vez? Solamente si hay interpretación. Si hay interpretación. Si no, las lenguas, pero generalmente las lenguas brotan de mí cuando hay una palabra que tengo que es confirmada por el Espíritu Santo por algo. Entonces eso me confirma una palabra determinada. Mi hijo me dice que estuvo revisando prédicas suyas. El otro día, porque dice, como que el Señor me llevó a escuchar nuevas prédicas del ministerio de Gustavo. Y me di cuenta que en un momento él trajo una palabra profética y no la supimos entender. Y fue justamente que él habló en lengua, predicó, habló, por supuesto en castellano, pero él estaba profetizando el COVID-19 y no nos dimos cuenta. A veces pasa. Pero también en este caso, no es que vos tenías un intérprete al lado, porque también No. se puede, sino que viene la oración o la palabra en lengua Y no me la paso hablando en lenguas, mis hermanos. Son cosas muy puntuales. Muy puntuales.
en la adoración, en la alabanza, o en la palabra, o en el espíritu, pero son muy puntuales. No es que que tengo un diccionario de lengua. Y lo digo con toda libertad, porque como uno sabe que los dones no tienen que ver con uno y con su espiritualidad, sino son regalos de Dios y son cosas que Dios hace, así que no es que me haga mejor o más espiritual el tener eso. ¿Está bien? Bueno, pero son puntuales. Puede ser que alguien no hable en lenguas y en un momento haya una experiencia de que el Espíritu Santo despierta algo. Vamos a llamarlo así, una glosolalia interna. Puede ser. Puede ser un momento del culto, de la adoración, en donde está la persona involucrada en el Espíritu y de repente experimenta que hay como un lenguaje que no entiende, pero que le sale internamente, ni siquiera en la lengua. Es algo que se habla por dentro. Entonces, la persona que tiene el don de lengua puede ser que la hable, pero que no sepa el significado. Por eso es necesario un traductor. Claro que sí. Por eso Pablo dice que ore, por ejemplo, una de las enseñanzas de Pablo es que ore pidiendo interpretar las lenguas que Dios le ha dado. Pastor, Ahora bien, esto si lo haces en tu casa solo y sentís eso que dice Gustavo que te brota, vos lo haces y te sentís bendecida con eso que no entendés y no necesitas en ese caso un intérprete porque es sabés que el Espíritu Es comunión en el Espíritu, es como que el Espíritu habla y uno... Por lo general, en la lengua, en mi caso, por ejemplo, el Espíritu Santo me ha llevado a la adoración. Sí, generalmente es en momentos profundos de adoración. A la presencia del Señor. Exactamente, son momentos profundos de adoración. Porque, a ver, voy a decirlo de esta manera. ¿Quién puede describir a Dios? Ayer en la reunión de oración yo les enseñaba y les decía que yo cuando digo, o ustedes, o la Biblia cuando dice Dios es grande, si digo Dios es grande, ni siquiera decir grande es suficiente para describir la grandeza de Dios. O cuando digo Dios es eterno, ni siquiera la palabra eterno, en mi entendimiento, es suficiente para describir la dimensión de la vida de Dios. Entonces hay veces que uno se queda sin palabras de entendimiento humano para adorar al Señor y hay algo como que el Espíritu produce que nos lleva a reconocer, y ni siquiera lo entendemos, pero estamos dando honra a través del Espíritu Santo a la persona del Señor. No hay que tenerle miedo a estos dones. Sí hay que ser cuidadoso, sí hay que ser prudente, sí no hay que nunca exhibirlo. Nora, ¿cuántas veces me escuchaste hablar en lengua a mí? Muy pocas veces. Y oramos todos los días con Nora juntos. O sea, no es algo que uno tiene y lo produce, sino algo que viene del Espíritu y uno sabe en qué momento, porque el don queda bajo el gobierno de aquel que lo tiene. ¿Escucharon lo que dije, no? El don queda bajo el gobierno de aquel que lo tiene. No es el don el que domina a la persona, sino es la persona el que controla y gobierna el don. Por eso yo cuando veo a algunas personas demasiado fuera de sí, me doy cuenta que es mucho más emocional que espiritual la experiencia que están teniendo. O se mezclaron la experiencia espiritual y la emocional demasiado. ¿Qué hay con la corriente de pensamiento? Dame un minuto que me querías decir algo. Perdón, pero antes habían dicho que un don que no se utiliza, estamos hablando del don de la lengua, yo no lo tengo, no lo conozco, no lo entiendo. ¿Qué pasa? No,
bueno, pero a ver, el don de lenguas es un don de edificación personal. Es un don de edificación personal. Si alguien habla en lengua en la congregación, tiene que haber un intérprete de esa lengua para que sea edificada la congregación. Si no, el apóstol Pablo dice, calle y hable con Dios en la intimidad. ¿Está bien? Ahora, uno no tiene que provocar los dones, nacen naturalmente por la obra del Espíritu Santo. Yo te aseguro que si alguna vez tenés una experiencia de lenguas, te vas a dar cuenta, porque es algo que produce el Espíritu Santo cuando uno se queda sin palabras para poder adorar y alabar a la persona de Dios. Él es tan indescriptible, inescrutable, infinito, que no hay palabras que pueda decir o encerrar la persona de Dios. Es más de lo que yo entiendo o comprendo. Quizás en su momento de oración, de soledad en la presencia del Señor, Dios le ha empezado a dar lenguas, y en esa adoración al Señor en lengua, no sé si a usted le ha llevado a llorar en la presencia del Señor. No he llorado, no. No, he llorado en la presencia de Dios cuando me ha hablado bien claramente de otra manera, bien claro que lo he entendido, pero en lenguas no he llorado. ¿Qué querías decir, Adrián? Con respecto a la corriente teológica del pensamiento que dice de Corintios 1 Corintios 13, cuando habla del amor y después habla de las lenguas, pero cesarán las lenguas angelicales o humanas, dice. Sí. Cuando venga lo perfecto. Y esta corriente de pensamiento dice que lo perfecto es la Biblia, y algunos dicen que lo perfecto es Cristo. Bueno, son maneras. Hay quienes creen, y esta es una muy respetable posición, de que los dones se terminaron en la iglesia primitiva. Entonces es una manera de interpretar la palabra, y eso es respetable también, porque no cambia el sacrificio de Cristo, eso no cambia su fe. En ese caso, las lenguas, algunas lenguas, algunos dones como el de lenguas y el de sanidad, así por imposición de manos, ya no estarían vigentes. Bueno, esa corriente dice que no. Pero no es así. Que no bueno, pero hay que respetar su interpretación. Esa interpretación teológica niega la vigencia de los dones. Por eso se llama cesantista, esa corriente. Cesaron los dones. Pero tienen un vínculo con Dios a través de la palabra profundo, perfecto, sano, santo, que es indiscutible. No tiene que ver con su calidad espiritual eso, sino su interpretación. Nada más. Bien, seguimos porque... Sí. ¿Se puede pedir a Dios un don específico? Se puede anhelar. El apóstol Pablo dice, anhelen los dones mejores. Ahora, ¿cuáles son los dones mejores? Según el criterio paulino, son los dones que pueden edificar la vida de la iglesia de una manera mayor. Por ejemplo, si en la iglesia faltan maestros, uno puede decir, Señor, dame la capacidad de ser maestro de tu palabra. La iglesia necesita esto. Entonces, anhelo este don. Ese es un don mejor. Lamentablemente, hay muchos que piensan que los dones mejores tienen que ver con sanidades, con profecía, con discernimiento de espíritu, con liberación, y están pidiendo eso. Pero, ¿qué es lo mejor para la iglesia? Es lo que uno debe pedir. ¿Qué es lo que va a edificar el propósito de Dios en la iglesia? Es lo que uno debe anhelar. Porque los dones están emparentados a 1 Corintios 13, al amor. ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo tal o cual don? Bueno, déjenme terminar porque si no nos vamos a terminar. Déjenme seguir, porque no terminamos ni siquiera la lista esta que yo le dije, ¿no? Teníamos 11 dones. Vimos algunos, dice en el capítulo 12, versículo 28, Pablo, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, que ya lo hemos visto, lo tercero maestro, que ya lo hemos visto, luego lo que hacen milagros, lo vimos recién, después lo que sana, también lo vimos, y ahora vienen los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, lo vimos, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores. Vale decir que no todos tienen todos los dones y que los dones los reparte el Espíritu como Él quiere para que, dependiendo uno de otros, nos ministremos la gracia de Dios como iglesia. Por eso son preguntas retóricas, ¿no? ¿Tienen todos dones de sanidades? No tienen todos dones de sanidad. ¿Son todos profetas? No son todos profetas. Entonces, no hay que entusiasmarse por dones que nosotros los creemos maravillosos, sino por aquellos que son los mejores frente a la necesidad de la iglesia. Bien. Sí. ¿Evangelizar o la evangelización es un don o es un deber? Ahora lo vamos a ver. Es un don y es una necesidad también llevar adelante. Bueno, ahora vamos a 1 Corintios 13, que es un pasaje que ya estuvimos hablando, donde se suma otro don que todavía no habíamos visto. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y aquí encontramos el don de martirio, y no tengo amor, de nada me sirve. El don de martirio es estar dispuesto a dar la vida por causa del Evangelio. ¿Sabe cuál fue la problemática de este don en la iglesia primitiva? No estoy hablando en la época de Pablo, sino un poquito posteriormente a eso, que los mártires fueron los que fueron asesinados, eran considerados como sagrados por la iglesia. ¿Vamos bien? Los mártires. Mártir significa testigo, literalmente. Eran testigos del Evangelio. Testigos del Evangelio. Y eran perseguidos y asesinados. Y eran venerados por causa de dar su vida. Y hubo toda una corriente de gente que quería entregar su vida para ser venerada. Luego, en los pasos de los años, esa gente que era venerada, cuando ya a partir del 400 después de Cristo y se terminó la persecución, eran enterradas en los templos, cuando se empezaron a construir los primeros templos. ¿Saben que los primeros templos recién se construyeron cerca del año 400 después de Cristo? Que hasta el año 400 de Cristo no había templos. Y la iglesia conquistó el mundo y el imperio romano. Es para pensarlo, ¿no? Bueno, los enterraban en los templos y la gente los iba a venerar a los templos. Y de la veneración en los templos, ¿quiénes vinieron para adorar después? Los santos. Fíjense cómo se fue deformando todo. Así que espero que ningún católico se ofenda por lo que digo. Pero miren de dónde viene, de gente que quería lucir y dar su vida para ser venerada. Anti-don. Bueno, los musulmanes, exactamente. Vamos a otra lista, 1 Corintios capítulo 14. Se me va el tiempo. 1 Corintios 14, versículo 26, y acá encontramos 3 dones más. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo,
tiene doctrina, tiene lengua, ya lo vimos, tiene revelación, tiene interpretación, ya lo vimos, hágase todo para edificación. Y acá encontramos 3 dones más. Salmo, que es adoración y alabanza a través de una canción. Doctrina, que en esa época, como les expliqué, no estaba el Nuevo Testamento y se requería que el Espíritu Santo levantara personas con sustento doctrinal para enseñar a la iglesia. Y tercero, revelación, que era una palabra de Dios para edificar la vida de determinados hermanos en el momento cúltico. Por eso dice, cuando os reunís. Estos son dones cúlticos, dones que se manifiestan en el momento en que la iglesia está orando, está adorando. Hay cosas tan misteriosas del Espíritu Santo. Dones de revelación. Como son dones y no se luce el hombre, lo que voy a compartir con ustedes lo hago desde la humildad para decirle que un montón de veces gente se acercó para decirme, Dios me habló hoy, era lo que yo necesitaba escuchar. Y yo ni sabía que necesitaba escuchar eso. Y así lo he visto en otras personas que han predicado, han enseñado, y esa palabra tocó la vida de una persona porque era lo que estaba pasándole. Eso fue una revelación específica. Y es maravilloso eso, porque uno se pone muy feliz que el Señor edifique y le traiga bien a una persona que está necesitando justamente una palabra determinada. No le escucho. Que nosotros, por lo menos yo he observado, Sí. realmente lo digo, que en usted opera un don de ciencia, porque a veces he dicho, aquí hay una persona y da la palabra, y es así, ¿Sí? Sí. es así. Sí. La hermana me dijo, el pastor me habló para mí, el Espíritu Santo le reveló lo que estaba en mi corazón, mi necesidad. Sí, sí, puede ser, pero no lo hace con el pastor solamente el Señor. Si tuviéramos nosotros un criterio de sensibilidad, que cuando estamos adorando no estamos personalmente, sino estamos como cuerpo, como comunidad de fe, el cuerpo de Cristo, abiertos a que el Señor traiga una palabra de edificación para la vida de otra persona, veríamos cosas tremendas, mis hermanos, también. A mí me toca porque tengo el micrófono. Pero durante el culto el Señor puede revelar a cualquiera, puede levantar una lengua, cualquiera que jamás ha hablado en lengua y no hablar nunca más en lengua. Puede traer una palabra de edificación, una palabra de sabiduría para alguien. Uno lo que sí tiene que tener es el juicio de que está confirmado por el Espíritu Santo y no decir por decir cosas. Entonces pero tampoco hay que tener miedo, sino hay una forma de decirlo que quizás me lo han escuchado, por ejemplo, en los bautismos. Muchas veces el Señor me ha dado palabra específica para los que se están bautizando con respecto a dones que el Señor, o a cosas que el Señor quiere utilizar a la gente. Y yo le he dado esta palabra y le he dicho, tengo la impresión que el Señor quiere hacer tal cosa con tu vida. Orá y que Dios te lo confirme. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque si no puede ser mucho emocional, mucha ocurrencia, y a veces podemos hacer un problema en lugar de traer una solución. Ok, ¿seguimos? Tampoco Dios te dice, porque... No, eso es terrible, eso es terrible, eso es espantoso. Dios me dijo que te diga. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces podemos traer muchos problemas. Sí, humildemente acercarse y decir, che, ¿qué te parece? Tengo esta impresión, orá por esto. Y después uno lo deja en la persona y chao.
Pero cuando uno dice, a ver, lo voy a decir de esta manera, hay gente que vino a preguntarme cosas, me dice, pastor, Dios me dijo tal cosa, ¿qué hago? Y yo la miro y le digo, ¿quién te lo dijo? Dios. No sé lo que Dios te dijo, ¿no? ¿Qué me preguntaba a mí? ¿Me siguen? Entonces eso de meterlo a Dios a veces en nuestras historias es una dificultad. Bueno, vamos a 3. No, ya lo vimos, esto es 3. Ahora vamos a 2 dones más en el Nuevo Testamento. Escribe Pablo a los Efesios. Fíjense que son distintas cartas, ¿no? A distintas iglesias. ¿Están notando algo ustedes? Se las dejo picando a la pregunta. Después lo vemos. A ver si notan algo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Habla de Jesucristo acá. Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya lo vimos, a otros profetas, ya lo vimos, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Acá se los puse a los 2 en negrita porque son 2 dones que todavía no vimos. Evangelista, ¿qué es un evangelista? Aquel que permanentemente está compartiendo el evangelio con la gente. Puede ser un evangelista que le habla a multitudes, tipo Anacondia. O puede ser un evangelista que va al trabajo y le habla a las personas que están en el trabajo. Va a su familia y le habla del Señor porque necesita compartir el evangelio, las buenas nuevas con otros. No un charlatán, sino un evangelista. Comparte el evangelio. Entonces, eso es un don, es una movilización. ¿Quién fue el primer evangelista? Esteban. No. El endemoniado gadareno. No. El primer evangelista es Jesús. El segundo evangelista, el que dice Betty, el endemoniado gadareno. Jesús lo sana, el endemoniado le dice, me voy con vos. Y Jesús le dice, no, ve a tu familia y háblale a todos las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y lo mandó a Decápolis. Decápolis, Decap, 10, polis, ciudad. Vale decir que este hombre, que había sido un endemoniado, que tenía una legión de demonios, se transformó en una persona que compartió el evangelio en 10 ciudades diferentes. ¿Y saben qué pasó? Cuando Jesús fue a esas 10 ciudades, ya el evangelio había abierto el corazón de la gente para que la gente se convierta. Tremendo. Bueno. Pablo también se asombró en ese lugar. Ya se había predicado el evangelio o había conocimiento. Claro, había conocimiento. Sí, por supuesto. Ahora, el otro don que aparece acá es pastor. ¿Cómo me dicen a mí? Pastor Gustavo, ¿verdad? Ahora, miren qué interesante cómo a veces categorizamos los dones. Alguno le dice, por ejemplo, a Pedro Gilaberte, ¿quiénes vienen a la clase los domingos a la mañana de Biblia? Varios. ¿Ustedes le dicen alguna vez a Pedro Gilaberte, Maestro Pedro? Profesor. Por ahí le dicen profesor, pero pero le dicen Maestro Pedro. Cuando lo ven acá le dicen Maestro Pedro. Cuando lo ven en la calle le dicen Maestro Pedro. No, le dicen Pedro. ¿Por qué le dan a la función pastoral una categoría mayor que la de un maestro, por ejemplo? O la de un evangelista. ¿Quiénes sienten compartir el evangelio de ustedes acá siempre? ¿A vos alguna vez te dicen evangelista? Evangelista Débora, te dicen así cuando hola, hablo con la evangelista Débora, una amiga que te llama. No, una hermana de la iglesia, no. Bueno, me están haciendo seña que tenemos que terminar. No, pensé que me hacía seña que teníamos que terminar. No depende mucho de la estructura eclesiástica. Depende de la costumbre, de la cultura.
el apóstol fulano de tal, el evangelista Anacondia, pero hay personas que tienen el don apostólico porque han levantado un montón de iglesias y nadie les llama apóstoles. A veces le damos categorías a los dones y eso quizás no está tan bien, porque el Señor nos quiere dependientes unos de otros. Si bien hay autoridad de Dios en ciertos dones, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, dice, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Acá no está hablando de un don específico, está hablando de estas personas como dones ellas mismas en la iglesia. ¿Me siguen? Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y maestro. Acá hay una discusión, dos interpretaciones. Porque no dice a otros pastores y los maestros, dice pastores y maestros, como si fuera un solo don. ¿Está bien? Hay otros que dicen que son dos dones separados. Se interpreta así. Bueno, pero lo que quiero decir que son personas dadas ellas con esas capacidades como dones a la iglesia. Entonces, la autoridad no tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con la persona. La autoridad tiene que ver con el Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia para darle a ciertas personas esa autoridad, pero no tiene que ver con el hombre. El hombre no es mejor que nadie. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes. Simplemente soy un don por la gracia que me ha dado Dios para edificar, para guiar, para enseñar, para aconsejar a la iglesia. Para guiar al rebaño, etcétera, etcétera. ¿Correcta entonces sería que los pastores también deben ser maestros o...? Según, vuelvo a repetir, Adrián, no es una interpretación correcta o incorrecta. Hay quienes interpretan que es un solo don, pastor y maestro. Y hay quienes interpretan que son dos dones, pastores y maestros. Bueno, en vez de 4 dones, en vez de 4 en esta lista, serían 5 en este caso. Como mi papá que se subía a los tranvías y le pedía permiso al chofer, ahí el Monterman, no sé cómo se llamaba. Bueno, hay gente que lo hace en los trenes y arden evangelismo, ¿sí? Sí, sí. Miren la Vita, ¿la conocen a Vita? Miren la Vita, anda por la calle con tratados, en el tren, en la calle, y anda hablándole a la gente del Señor permanentemente. Es una evangelista. Es tremenda. Yo la he visto sin que ella me vea y es maravilloso. Bueno, vamos a otra lista de dones, por favor. Está en 1 Pedro ahora, capítulo 4, versículo 9. Acá hay 4 dones más. Hospedaos. Don de hospitalidad, los unos a los otros sin murmuraciones. Por eso dice ahora, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, consejería. Si alguno ministra, oración, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá voy a decir algo, porque ya terminamos la lista de dones, que a mi criterio, a mi interpretación, hay otros dones que no figuran en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo manifiesta en la iglesia hoy. Capacidades del Espíritu Santo para que se edifique en la cultura actual la iglesia. Les dije antes, hoy no necesitamos un don de doctrina, porque tenemos el Nuevo Testamento. Toda la doctrina está allí. No necesitamos tal vez un don de profecía, de revelación nueva, porque toda la palabra ya es suficiente.
Pero hay ciertas capacidades que sí necesita la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con Internet? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Cómo puede la iglesia meterse en esa área sin el poder del Espíritu Santo desarrollando dones y capacidades? Una cosa es el aprendizaje, otra cosa es el desarrollo y la capacidad. Si ustedes quieren ponerlo dentro de lo que sería el don de sabiduría, pueden ponerlo ahí. Pero hay dones y expresiones que hoy el mundo necesita y que el Espíritu Santo, entiendo, revela dentro de la iglesia. Pero es una interpretación mía. Hay otra escuela de interpretación que dice que no, que todos los dones son los que figuran en el Nuevo Testamento. Ahora, hay ciertos dones que pueden entrar en cualquiera de estos dones que figuran. Por eso le dije, quieren meterlo dentro de sabiduría o inteligencia, métanlo ahí, o conocimiento. Pero hay dones del Espíritu que son necesarios hoy, que en la época del apóstol Pablo no eran necesarios. ¿Hay dones, por ejemplo, del canto o la música? Bueno, lo dije, don de salmo. Salmo, vimos el don de salmos. Talento, pregunto. ¿Lo podés aclarar qué es talento y qué es salmo? Claro, talento es una capacidad humana desarrollada, estudiada, de crecimiento. Ese es un talento. Por ejemplo, Messi tiene el talento de jugar como ningún jugador de fútbol tiene, pero se tiene que entrenar, tiene que aprender y va creciendo, fue creciendo. No sé si esa bestia puede seguir creciendo como jugador, pero es sensacional el tipo. Pero es un talento. De todas maneras, y acá vuelvo a la otra parte, hay dos escuelas de interpretación. Hay una escuela que dice que estos son los dones y que todo talento humano de un creyente es un don generativo y creativo de Dios en la persona. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas en mí. Vale decir que el don o el talento de una persona o la habilidad de una persona es algo desde la misma creación puesta por Dios para que la persona la desarrolle como un don. Entonces no separan entre talentos y dones. Y hay otros que interpretan que hay habilidades humanas que sirven dentro de la iglesia y dones espirituales que también son ministrados. Son dos escuelas. El versículo que dice cada uno de vosotros tiene salmo, ahí lo está mencionando como si fuera un don y muchos dicen que es un talento. Cuando recuerden ustedes, vuelvo a la idea, en la época del apóstol Pablo, en las iglesias, como por ejemplo la iglesia en los Corintios, que era una iglesia gentil, que no conocía los salmos del Antiguo Testamento, había himnos doctrinales que se cantaban. Una de las cosas, se me iría el tiempo, no puedo hablar mucho más ya porque quiero ir a la conclusión de esta noche. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a discernir dentro de la iglesia es qué es lo que estamos cantando. Porque muchas veces estamos adorando desde el Antiguo Testamento y no desde el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había venido el Espíritu Santo y se escucha cantar, ven Espíritu hoy, ven a mi corazón, cuando el Espíritu ya está en nosotros. Estamos adorando con el Antiguo Testamento. Vamos a tener una clase, la penúltima clase sobre una revisión de las canciones e himnos del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La doctrina del Nuevo Testamento, la iglesia, ¿saben cómo se edificaba? Cantando. Por ejemplo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tomó esto como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Saben qué es? Filipenses 2, 5 al 11,
pero era un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y Pablo le incorpora dentro de la carta a los filipenses. ¿Cómo memorizaba la gente la doctrina? Cantando, porque no había palabra, no estaba escrita. Exactamente. Bueno, vamos a la conclusión, porque si no Alejandro se va a enojar. Conclusiones. La primera conclusión, por eso les dije, ¿notaron algo? La primera conclusión, no hay una lista cerrada de dones en el Nuevo Testamento. Por eso encontramos en un lado tal don, en otro lado tales dones, en otro lado tales dones, en otro... No hay una lista cerrada. Si fuera cerrada la lista, encontraríamos la misma lista a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, de Pedro cuando escribe. No hay una lista cerrada. Segundo, no hay un solo creyente que posea todos los dones. Tercero, no hay un don que aparezca en todas las listas. No solamente no está cerrada, sino no hay un don que se repita en todas las listas. Y cuarto, cada lista es una parte de un total mucho mayor. ¿Quién puede describir a Dios? Lo dije antes, nadie. ¿Quién puede decir lo que el Espíritu Santo hace? Nadie. Hay una lista inconmensurable de posibilidades en la persona de Cristo que el Espíritu Santo le revela a la iglesia para edificarla. Y termine. Bueno, acuérdense, si alguno quiere la fotocopia, todavía no puedo decirle costo, pero díganle a Betty y después les pasamos los costos. La lista de dones, ahí van a entrar un poco más profundo en todo lo que estuvimos viendo. Bueno, espero haberles edificado, haberles sido útil o por lo menos haber traído inquietud en sus vidas como para que sigan estudiando y pensando en los dones del Espíritu Santo.